Para hablar de este tema, de este pronunciamiento cada vez más fuerte alrededor del mundo sobre el genocidio en Gaza. Nos acompaña en el estudio el periodista Genaro Villamil. Buenas tardes, Genaro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gustavo. Un abrazo a ti y a toda la audiencia. Feliz lunes. Muchas gracias. ¿Qué está pasando? ¿Es suficiente este llamado? ¿Llegó demasiado tarde? ¿Qué estamos viendo con este llamado, pues ya general, sobre el genocidio en Gaza? Lo que estamos viendo es una indignación generalizada, una molestia global cada vez mayor ante la impunidad asesina de un Estado terrorista como es el que encabeza ahorita Benjamín Netanyahu. No hay otra palabra para mencionar o para poder describir la maldad con la que Israel ha entrado a un territorio que no es suyo y nunca fue suyo y pretende hacerlo suyo con la destrucción completa de una ciudad, con la matanza y la hambruna y la persecución a todos aquellos que sean de origen palestino o sean ciudadanos palestinos bajo el pretexto de que son colaboradores de Hamás. Israel lo único que ha hecho es potenciar el discurso y las acciones de exterminio bajo la justificación del ataque de Hamás de octubre del 2023. Él cree que todos aquellos que apoyen al Estado palestino están apoyando a Hamás y por tanto ellos son terroristas los que apoyan al Estado palestino. Esa es una de las falacias más grandes y más graves que ha ocurrido en los últimos años. Y lo que estamos viendo es una reacción internacional ya muy airada, muy molesta, de aliados históricos de Israel como son Gran Bretaña, Australia, Canadá, que el día de ayer o el fin de semana ellos asumieron que reconocían el Estado palestino, y la posición de Francia, que es uno de los países junto con Gran Bretaña, Estados Unidos, China y Rusia, con voto de veto, o sea, con capacidad de veto en el Consejo de Seguridad, es justo esta crisis de deslegitimidad y de paria de la legalidad internacional de la que se está volviendo Israel y su principal protector, aliado y financiador, que es Estados Unidos. Y por otro lado, la postura de Israel, pues parece cada vez más encerrada en la necedad. La respuesta ayer de Netanyahu, o hoy en la mañana, al decir que no van a frenar pues esta invasión al territorio de Gaza, a pesar de que Reino Unido u otros países lo hayan reconocido como Estado. Netanyahu está respondiendo como lo que es, un asesino. Netanyahu es lo peor que le pudo haber pasado a Israel y la peor, digamos, derrota cívica o derrota civilizatoria. Israel fue un Estado que se creó después de la Segunda Guerra Mundial bajo la idea de fundar una democracia en Medio Oriente y con aquellos sobrevivientes o ciudadanos que fueron víctimas del nazifascismo y de la llamada solución final del hitlerismo y de toda esta pesadilla que fue la Segunda Guerra Mundial. Lo que están haciendo es reproducir, pero ya de una manera abierta, sin ocultar. Hay que recordar, para quienes hacen o hacemos a veces ciertas comparaciones históricas, que el holocausto nazi contra los judíos se conoció después de la derrota del nazifascismo. Lo que estamos viendo aquí no es después, es en tiempo real. Estados Unidos está está Israel, bueno, es casi lo mismo, es el portaaviones de Estados Unidos en Medio Oriente. El gobierno de Netanyahu, no la sociedad israelí, eso hay que distinguirlo también, ni tampoco el pueblo judío en general, ni la religión judía, están exterminando a los habitantes de una franja que ellos creen que la necesitan y es de su propiedad. Nunca Gaza ni Cisjordania fue propiedad de Israel. Lo que ha hecho Israel es ir avanzando en su expansión territorial a partir de maniobras, pero ninguna maniobra como esta ha sido tan grotesca, tan dura, tan criminal como la destrucción piedra por piedra,
pedazo por pedazo de la zona que habitaban ya de por sí muy empobrecidos los habitantes de Palestina. Y creo que hay dos aspectos importantes. Uno, ¿cómo es posible que se haya hecho? Sabemos desde hace 2 años lo que está pasando en Gaza y siguen avanzando. Se ven los videos, tenemos 250 periodistas muertos. En vivo hemos Así es. visto este genocidio. ¿Cómo es posible que haya tardado 2 años la reacción internacional en llegar a este nivel? Creo que ahí los medios han ayudado. No, yo diría que al revés. Desgraciadamente, ha sido la sociedad. La sociedad sociedad global, en todas sus expresiones, hoy estamos viendo en Italia una huelga de sindicatos en protesta por la matanza de palestinos en Gaza. En el mundo del espectáculo no hay ya ningún evento desde las entregas de los Leones en Venecia, en el Festival de Venecia, o los Arieles en Puerto Vallarta, o los Emmys en Estados Unidos. No hay un evento del mundo del espectáculo en donde ya no se esté mencionando la protesta de creadores y de actores y de productores frente a lo que estamos viviendo, frente a lo que el mundo está viviendo. Ya no digamos los activistas que han salido a las calles en toda Europa, en Australia, en México mismo, en Estados Unidos, y que los gobiernos como el de Trump o el de Netanyahu han minimizado y han estigmatizado como si estuvieran apoyando al terrorismo. Es una respuesta muy fuerte de la sociedad frente al pasmo de los gobiernos. Y bueno, esto que estamos viendo hoy en las Naciones Unidas, pues es quizá el último intento de tratar de recuperar la credibilidad de esta institución. Y también hablabas de esta derrota cultural, porque ya no se pueden justificar como víctimas, ¿no? Israel, y ya es claro cuál es el esfuerzo en esta invasión. Lo dijo el ministro de Finanzas hace unos días en Tel Aviv. Es un proyecto inmobiliario en la Franja de Gaza. Ya no se ocultan, ya no hay. Ya tienen el descaro del descaro de la criminalidad o el descaro de la maldad. Es un descaro, es una abierta confrontación a cualquier mecanismo internacional o cualquier organismo multilateral que condene sus acciones. El Estado de Israel en estos momentos es quizá mucho más delincuencial que cualquier otro Estado, porque ha violado todas las reglas de convivencia internacional, ha invadido 6 países, ha bombardeado, recientemente bombardeó en Qatar, en la capital Doha, un edificio donde estaban hospedados los líderes de Hamas con los cuales iba a negociar. En Qatar. Ha bombardeado Irán, Siria, los Altos del Golán, Cisjordania, Egipto. Es decir, es un riesgo para Medio Oriente un estado como Israel en estos momentos. Y el otro tema que también está ahí latente. Y es un riesgo para el mundo, ¿eh? Para el mundo. Es decir, no es una solamente la maldad genocida de quien quiere exterminar a un pueblo, que ese es el fondo de todo este asunto de Netanyahu y de su grupo sionista, sino también es el desafío a un muy, muy frágil equilibrio nuclear, toda vez que Irán, que fue atacado, también puede responder junto con otros aliados que tienen armamento nuclear, por ejemplo. Sí, efectivamente. O sea, el escalamiento ya es... ¿Lo ves cerca el escalamiento? El escalamiento es cada vez mayor. Es decir, no hay nada que haya desescalado el asunto. Al contrario, sigue escalando, porque ese es el método de Netanyahu, ir escalando y no demostrar ninguna capacidad de empatía o de respeto o de obediencia a las leyes internacionales. Y el otro tema que te quería comentar, que también encaja en esto, es la flotilla que se dirige hacia Gaza, que está a unos días de llegar a Gaza, si todo
si todo ocurre como tendría que ocurrir. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo lo ves? Ha cambiado mucho la situación de esta flotilla con Todos los mexicanos. intentos de ayuda humanitaria que se han emprendido desde las organizaciones derivadas de la ONU como Médicos Sin Frontera o desde el llamamiento de activistas como Greta Thunberg o desde la mirada, digamos, indignada de la sociedad internacional han sido atacados por Israel. Me preocupa mucho que habiendo mexicanos y una compañera mexicana que es colaboradora del SPR y del Canal 14, estén en una situación muy frágil, porque Israel lo que está haciendo es prácticamente señalar a todo aquel que esté apoyando humanitariamente a Gaza como si fuera terrorista. Y peor, está escalando el tema, en el asunto, en una estrategia de intoxicación publicitaria en plataformas como YouTube, como Google. YouTube pertenece a Google, o Alphabet, en donde ellos están diciendo que no es cierto que haya hambruna en Gaza. Pero por favor, o sea, todos los ojos del mundo han estado viendo lo que ha ocurrido, la manera tan descarada con que Israel ha cortado los suministros para alimentar a muchísimos niños y gente mayor que prácticamente está en una situación muy precaria. En este caso y en este contexto es muy importante lo que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo. Quiero comentarlo. Ella, por primera vez como titular del Estado mexicano, como presidenta, señala que hay con todas sus letras, hay un genocidio en Gaza. Ya no es ambiguo el asunto. Esto que estamos viendo es un genocidio. Algo que jamás se hubiera imaginado de un Estado como Israel. Y bueno, también mencionaste cómo se está construyendo esta narrativa en redes sociales a partir de un gran financiamiento a plataformas. También se reveló apenas que estaban pagando igual publicidad en redes sociales para decir barbaridades, ¿no? Que eran terroristas esta flotilla que se dirige a Gaza. También parece que este cerco mediático comienza a romperse. Lo que pasa es que ya es tan escandaloso que ningún medio que se pretenda ser creíble puede estar nada más dando la versión de Israel, ¿no? Ya son muchísimos años de tener una visión israelita del conflicto de Medio Oriente, y lo que ellos están haciendo desde hace 2 años y ya casi 3 años es prácticamente derrumbar todo respeto, todo apoyo internacional que tuvo la causa judía y la causa del Estado de Israel, porque lo que estamos viendo es un Estado militarista, invasivo, bélico, irrespetuoso de los derechos humanos, racista y profundamente censurador y, por supuesto, atacante de periodistas. Desde que empezaron ellos a decir que los niños estaban muriendo porque los terroristas los usaban como escudos humanos, ahí uno se da cuenta del nivel de maldad y de cinismo, solo comparable al nivel de maldad que puede tener Donald Trump cuando dice que ellos, en lugar de decomisar droga, van a destruir las embarcaciones que ellos creen, o sea, Estados Unidos o el gobierno de Donald Trump, está transportando droga porque son terroristas. Es decir, tal parece que el término terrorista es lo suficientemente amplio para ellos que para justificar el terrorismo de Estado que ellos están aplicando. Sí, han dicho que estaban escondidos jamás en escuelas, en hospitales, en clínicas, y no han dado prueba de nada de eso. No, ellos nada más lo dijeron pues porque eso lo justificó el avance de su estrategia. Desde el principio no se trataba de hacer justicia, se trataba de un máximo castigo histórico y ejemplar contra todo un pueblo, no contra unos terroristas, no contra un grupo, era contra todo un pueblo, contra toda una nación, contra toda una etnia, contra toda una civilización que tiene más de 4,000 años en esa zona,
y contra todo el contexto internacional. Ese es el tema. Bueno, ¿qué le tendríamos que poner atención en los siguientes días a este tema? La manera en que Estados Unidos va también a padecer un alto costo por su alianza, su apoyo a Netanyahu, y no es el fin desgraciadamente es el fin de la Pax Americana. La Pax Americana, un término que se acuñó después de la Segunda Guerra Mundial, era justamente esto, que en Medio Oriente los israelíes pudieran tener una nación, convivir con los árabes, y que hubiera un mundo de dos bloques militares que evitaran una confrontación, y que los aliados europeos iban a estar respondiendo siempre a Estados Unidos, porque pues eran aliados que vencieron al nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial. Esos aliados ya cada vez son más endebles. La posición de Gran Bretaña, de Italia, de Italia, que además es gobernada por alguien muy cercana ideológicamente a Trump, Alemania, Francia, ya no digamos las otras naciones que no son tan cercanas a la línea estadounidense como son las naciones nórdicas. Es decir, esa alianza ya se rompió. También ya se rompió cualquier respeto hacia una posición de defensora o nación defensora de los derechos humanos. Incluso me parece que un poco de capricho la respuesta de Reino Unido y de Francia, porque Estados Unidos ya no quiso continuar la guerra en Ucrania. Entonces ahora es como, bueno, pues tampoco queremos continuar la de Israel. Digo, se suman las voces, pero también Claro. por ahí me parece ese rompimiento del bloque. Es que lo de Gaza también se explica en función de toda la destrucción y toda la alteración que ha ocurrido con la invasión de Rusia a Ucrania. Pero con todo y que han habido también miles de personas muertas, Rusia no está encabezando un genocidio en Ucrania como sí lo está haciendo de manera abierta Israel contra el pueblo palestino. Y por si fuera poco, Rusia hace la guerra con un Estado-nación muy definido, muy establecido, con un ejército como es el ucraniano. Israel... Y con apoyo de la OTAN. Y con apoyo de la OTAN. Y Israel está exterminando a un pueblo que no tiene Estado, que no tiene gobierno, que no tiene ejército y que no va a tener territorio. SPR Informa. Tus causas son noticia.